en primer lugar que mencionar que la ISO 22000 está interrelacionado con lo que son las buenas prácticas de manufactura y lo que es el sistema HACCP, es decir, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Este último que acabo de mencionar estaba basado en la aplicación de lo que son 7 principios que los estudiamos la anterior semana. Ahora, dentro de lo que es el HACCP, ¿no? Habíamos analizado cada principio, habíamos dado algunos ejemplos. Es necesario que yo les pueda mostrar 2 ejemplos, ¿no? De registros que se mantienen para poder implementar y aplicar lo que es el sistema HACCP. Esta primera hoja es una hoja de trabajo que nos va a permitir aplicar los 2 primeros principios del HACCP. Repito, estamos empezando esto, ¿por qué? Porque el HACCP es parte de la ISO 22000. En esta hoja ustedes van a encontrar en la primera columna que identifica la etapa de proceso. Por ejemplo, recepción de materia prima es una etapa del proceso. En esta recepción de materia prima, ¿qué peligros hemos identificado? Puede que haya un tipo de peligro, a veces 2, a veces 3, y además es importante que en esta hoja de trabajo nosotros identifiquemos si el peligro corresponde a ser físico, químico o biológico. Una tercera columna nos permite analizar si el peligro que hemos identificado es o no es significativo. ¿Sí? La columna 4 está en relación a la 3, en la que se justifica la decisión. La columna 5 nos permite analizar qué medidas se pueden aplicar para prevenir ese peligro. Y finalmente, en la última columna, se decide si el peligro que estoy analizando es o no es un punto crítico de control. Les decía en el anterior tema que a veces muchos peligros no son puntos críticos de control. ¿Por qué? Porque estos peligros desaparecen con etapas posteriores, o sea, se eliminan completamente, ¿verdad? Entonces, no todos los peligros son puntos críticos de control. Cuando nosotros, como equipo HACCP, no podemos decidir si el peligro es o no es un punto crítico de control, lo que se hace es acudir a esta herramienta que es el árbol de decisiones, ¿verdad? Entonces, en esta hojita, nosotros vamos a poder aplicar lo que es el principio 1, que era la identificación del peligro, y el principio 2, que era la determinación de los puntos críticos de control. Esta otra hoja de trabajo es una hoja que nos permite aplicar los otros principios que vienen a continuación. Una vez que yo tengo resultado de la primera hoja de trabajo, los puntos críticos de control identificados, nosotros establecemos, si se dan cuenta, como tercer principio, los límites críticos. Habíamos mencionado un ejemplo que era la temperatura de la pasteurización, que era un punto crítico de control, ¿verdad? Y este punto crítico de control tenía unos límites que decía que dentro de estos límites el producto era considerado o el proceso de la pasteurización era considerado seguro. Cuando este peligro que era la temperatura se salía de los límites, entonces el monitoreo nos tenía que dar un sistema de alerta, ¿verdad? Entonces la aplicación del principio 3 en la columna 3. Ahora, la parte del monitoreo, que es el principio 4, está establecido a que nosotros identifiquemos qué voy a monitorear, la temperatura, cómo la voy a monitorear, cuándo la voy a monitorear y quién será el responsable, ¿verdad? Hemos visto que que todo tiene responsabilidades. Luego, la columna 8 nos está diciendo las acciones correctivas y eso ya es el principio 5. Aquí este es el 3, este es el 4 y este es el 5. La columna 8. Si el sistema de monitoreo te indica que está fuera de control, se deben aplicar acciones correctivas inmediatas con el doble fin, repito, 1, de que no corre en riesgo la salud del consumidor al sacar un producto de inadecuada calidad y 2, que tampoco pueda correr riesgo el productor en el sentido de que pueda perder el lote que está produciendo porque se tenga que desechar, etcétera, ¿verdad? Entonces, las acciones correctivas nos permiten evitar, pues, costos, ¿verdad? Costos económicos a nivel de la empresa y costos de sacar un producto que pueda no tener la calidad suficiente y peor aún, que pueda causar un daño al consumidor, ¿sí? Y los últimos principios están referidos a los sistemas de documentación y de registros. Acá me dirá básicamente, digamos, con qué número de registro yo voy a controlar la temperatura. Entonces, habrá ese número de registro, el código, y acá estará verificado.
¿Cómo voy a hacer ese sistema de verificación? También estará establecido acá. Entonces, las dos hojitas que les muestro de ejemplos son hojitas que se pueden aplicar cuando la industria implementa lo que es el sistema HACCP. Bien, decíamos que el sistema HACCP es parte de lo que es la ISO 22000. La ISO 22000 es una norma aprobada a nivel internacional ya el año 2005 y que evidentemente también ha sido aprobada a través del IPNORCA para Bolivia. Esta norma ha tenido una segunda revisión y la segunda revisión ha sido aprobada en el año 2018. Hablamos que estas normativas de BPMs, de HACCP, de ISO 22000 forman parte de la seguridad alimentaria. Pues recordemos el concepto de la seguridad alimentaria. Decimos que existe cuando todos tenemos en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades alimenticias y nuestras preferencias a fin de que podamos llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria se ha conseguido cuando se garantiza la disponibilidad de alimentos, el suministro es estable e inocuo y todas las personas lo tienen a su alcance. Si bien es una definición que data desde el año 2002, es una definición que sigue en vigencia en la actualidad. Y es justamente bajo esta definición que nos da la FAO sobre seguridad alimentaria que se han ido redactando con el paso del tiempo normativas a nivel organizativo que van a permitir un mayor control respecto a la calidad del alimento que se está produciendo. Entonces vemos que en el rubro alimentario no es suficiente solo hablar de calidad, sino también debemos pensar en lograr la inocuidad. ¿Y qué entendemos con el término inocuidad? Pues la garantía de que el alimento no nos va a ocasionar daños a la salud. Este esquema está representando algo muy importante que lo he ido diciendo muchas veces en muchas clases en relación a que si yo quiero elaborar como industria un producto de calidad, pues yo debo partir de materia prima de calidad. Entonces, si nosotros queremos productos terminados, ¿no?, que cumplan los requisitos de calidad e inocuidad y que le llegue el producto al consumidor de una forma segura, yo tengo que cuidar los aspectos que es el antes, el durante y lo que es el después. ¿A qué me refiero con los aspectos del antes? Lo que les decía, controlar la calidad de la materia prima, tener en cuenta los procesos de capacitación que incluye el personal que trabaja a nivel de la industria, porque habíamos visto en el tema de BPMs que a veces pueden ser portadores de contaminación, las personas que están trabajando a nivel de los procesos industriales, ¿verdad? Que están elaborando el alimento, el que no tenga un barbijo, el que ocasione contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Entonces veíamos que las BPMs incluyen programas de capacitación al personal que trabaja en la industria. Y obviamente la industria tiene que tener los servicios básicos importantes. Cuando una industria quiere sacar su registro sanitario, les había mencionado que lo primero que le pide el SENASAT es control de calidad de lo que es el agua potable, ¿verdad? Porque el agua puede ser un vehículo de transmisión, ¿no? De enfermedades, de contaminación, etcétera. Entonces, para nosotros a nivel de la industria importa el antes. Entonces, la industria debe responsabilizarse de garantizar que estas materias primas, que los insumos, que los aditivos, que los envases, etcétera, etcétera, sean de óptima calidad. A nivel de la industria deberá preocuparse por lo que sus instalaciones, su equipamiento y los procesos que lleva a cabo, pues cumplen estándares de calidad, ¿verdad? En BPMs también hablábamos de la importancia de lo que es el diseño, de lo que son las áreas internas, de lo que es las instalaciones, la limpieza de lo que es el equipamiento, la importancia de que tenga un flujograma, un diagrama de flujo de cada una de las etapas que incluye cada línea de proceso, etcétera, ¿verdad? Entonces acá juega un rol muy importante lo que decíamos las BPMs. Dentro de lo que es el manejo de la industria, también importa no solo la calidad del agua, sino también el manejo de lo que son los residuos. Ahora, una vez que sale el producto terminado, también es responsabilidad de la industria de alimentos, pues hacer que en el proceso de distribución y comercialización del producto también se exijan ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo estoy elaborando productos pasteurizados, productos lácteos pasteurizados, que deben mantenerse refrigerados, entonces se supone
supone que el carro distribuidor va a recoger el producto de la industria en condiciones de refrigeración, en cámaras de frío. Y así va a entregar a los puntos de venta o a los puntos de comercialización para evitar que se rompa esas cadenas de frío que vayan a afectar el producto final. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta o quién paga, por decirles, los platos rotos cuando nosotros no cumplimos esos requisitos? Si el carro distribuidor o en el punto de venta rompen la cadena de frío, pues corre el riesgo que al consumidor le llegue un producto deteriorado o contaminado. Por ejemplo, en lo que es los lácteos, por ejemplo, sabes, el consumidor compra, se fija la fecha de vencimiento, es óptima, llega a la casa, resulta que abre el producto lácteo y la leche ya está ácida, la leche está cortada. Se fija la fecha de vencimiento y dice, oh, estaba bien, pero está mal el producto. Entonces, a veces no es una responsabilidad, como se dice, que la industria ha elaborado un mal producto. A veces también pasa el proceso de distribución o una inadecuada conservación a través de la etapa de lo que es la comercialización del producto o a veces también el mantenimiento de la casa, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que el producto final llegue en óptimas condiciones al consumidor, podríamos decir, nosotros debemos cuidar esas tres etapas, el antes, el durante y lo que es el después. Por eso la responsabilidad de la industria alimentaria es enorme, porque ellos nos deberán proporcionar alimentos inocuos y aptos para el consumo humano, asegurar que los consumidores podamos disponer de una información clara y fácil de comprender mediante el etiquetado a fin de proteger sus alimentos de la contaminación. Ahora, en lo que es el etiquetado, habíamos hablado un poco en lo que era el tema de aditivos, la importancia de un etiquetado completo, etcétera, etcétera. También recuerdo que les había ofrecido inclusive dar una clase extra, etcétera, pero entiendo que en esta época están sumamente saturados, por lo que he decidido proporcionarles la información respecto al etiquetado nutricional. En el sentido, obviamente, por si acaso, como no corresponde al temario de la asignatura, no va a entrar al examen, pero a las personas que les gusta informarse, leer un poco más o que les ha llamado la atención respecto a lo que es el etiquetado nutricional, posterior a la clase, ustedes van a encontrar en la plataforma un apartado donde les he colgado la información relacionada a etiquetado nutricional, ¿sí? Antes que me olvide. Bien, entonces esta industria tiene esa gran responsabilidad. Ahora nosotros como consumidores debemos preparar adecuadamente, manipular y almacenar correctamente los alimentos. Por eso es importante un adecuado etiquetado, porque en el etiquetado además nos va a informar, verá mantener en refrigeración, etcétera, nos va a dar los cuidados. Entonces el consumidor debe leer las etiquetas de sus productos. Como decíamos que el HACCP es algo que está íntimamente relacionado con lo que es la ISO 22000, tenemos que ver un poquito la parte de los antecedentes, cuándo ha surgido, qué cambios ha tenido, y voy a hacer hincapié a fechas específicas. Por ejemplo, en 1971 se da a conocer públicamente los primeros lineamientos del sistema HACCP. En 1988, vale decir 17 años después, se reconoce al sistema como idóneo para controlar la inocuidad e idoneidad microbiológica. En 1992, ¿sí? Se normaliza los 7 principios HACCP que todavía hasta en la actualidad siguen en vigencia y son los que estamos implementando. En 1999, pues sale lo que es la guía para la aplicación de lo que es el sistema. Entonces, ha dado esos cambios. Si se fijan, estos cambios que sean necesarios, que se vayan aplicando, datan desde los primeros lineamientos, desde 1971. Esta ISO 22000, que es una norma internacional, nos va a especificar los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria cuando necesitamos demostrar como cadena alimentaria la capacidad para controlar los peligros relacionados con la inocuidad, a fin de asegurar que el alimento es inocuo en el momento del consumo. La ISO 22000, que se aprobó el año 2005, constituyó el primer estándar de gestión de seguridad alimentaria de consenso internacional. Esto, el término ISO, pues está englobando una organización, ¿no? Que da los estándares de calidad a nivel internacional. El título completo de la ISO 22000 titula Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria.
Esta es una normativa voluntaria, no es obligatoria, vale decir que no es exigencia que todas las industrias de alimentos implementen y certifiquen con la ISO 22000. Evidentemente no es requisito, pero es algo que sería deseable, ¿verdad? Fácil es implementar y más aún certificar la ISO 22000, les contaré que no es tarea fácil. ¿Verdad? Es una tarea que requiere mucho esfuerzo y muchos aspectos que los vamos a ir puntualizando en la clase de hoy, pero repito, sería algo que las industrias de alimentos tengan que apuntar, el lograr implementar y certificarse con la ISO 22000. Entre los objetivos que persiguen esta norma está reforzar la seguridad alimentaria, fomentar la cooperación entre industrias agroalimentarias, entre gobiernos nacionales y organismos transnacionales, asegurar la protección del consumidor, establecer requisitos de referencia, es decir, elementos claves para los sistemas de seguridad alimentaria y mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la cadena de suministros, que nos aporta un esquema de certificación de seguridad alimentaria. Nos va a proporcionar criterios para diseñar, implantar y que funcione adecuadamente el sistema de gestión. Además, al ser una norma internacional, nos da los criterios que son uniformes entre países, por lo que permite que hablen el mismo lenguaje. Vale decir que si mi industria se certifica con la ISO 22000, esta certificación es válida en otros países, lo que me permite exportar lo que son los alimentos que estoy produciendo y que mi industria ha sido certificada con la ISO 22000. Esta norma se vio que era necesaria debido al incremento significativo de las enfermedades transmitidas por alimentos. Por ejemplo, sabemos que estas enfermedades llevan a costos económicos en cuanto a tratamientos, en cuanto a atención médica, etc. Y ustedes se han fijado en el último trabajo grupal que han realizado, pues la cantidad de enfermedades que pueden ser transmitidas por alimentos, desde enfermedades bacterianas, parasitarias, virales, etcétera. Entonces estamos sujetos a muchos riesgos. Por eso es tan importante el rol que cumple la industria alimentaria. Esta norma, repito, fue aprobada por consenso internacional y armoniza los requisitos para gestionar sistemáticamente la inocuidad en la cadena de alimentos. Ofrece una solución única para las buenas prácticas a nivel mundial. Fue desarrollada con la participación de expertos del sector de alimentos. Esta ISO 22000 requiere de normas auxiliares, por eso se la llama familia de la ISO 22000. Entonces, la matriz, el corazón es la ISO 22000, ¿no? Que es la que vamos a estudiar. Pero estas normas auxiliares nos van a permitir lograr, como se dice, la implementación correcta y posterior certificación. Por ejemplo, la 22004 nos da la guía para la aplicación correcta de la normativa. La 22003 nos da los requisitos para los organismos, es decir, para las terceras partes o terceras personas que van a ir a auditar, es decir, van a ir a hacer una verificación sobre el cumplimiento o no cumplimiento de cada uno de los requisitos que implica la ISO 22000, ¿verdad? Entonces, este proceso de auditoría, les decía, son los expertos, ¿verdad? Y que no es nadie o sea, no es ninguna persona que trabaja a nivel de la industria, son terceras personas. Por ejemplo, alguien del IPNORCA, ¿verdad? Entonces, que va a ir a hacer un chequeo, ¿verdad? Es un auditor que se ha certificado como un experto en lo que es esta normativa. Si esa auditoría es favorable, es decir, se cumplen todos los requisitos, entonces nosotros optamos por certificar, ¿no? Certificarme con la ISO 22000. Entonces, todos esos requisitos están dados en la ISO 22003. La 22005 ya habla de la trazabilidad, de la guía para el diseño y desarrollo del sistema, etc. Bien. Algo que también debemos tomar en cuenta y sin embargo ya de alguna forma lo hablamos cuando empezábamos el tema de las BPMs, cuando nosotros hablábamos de la casa de la inocuidad y decíamos nosotros no podemos empezar a construir o pensar en construir una casa empezando con el techo cuando yo no tengo bases, cuando yo no tengo pilares, etc. Lo mismo
nos está reflejando esto, nos está haciendo recuerdo que si yo quiero implementar un sistema de gestión basado en la ISO 22000, yo tengo que cumplir prerequisitos. ¿Cuáles son los prerequisitos? Las BPMs o en general lo que son los programas prerequisitos. A partir de esto implemento el HACCP y a partir de estas dos es más fácil poder establecer el sistema de gestión basado en la ISO 22000. Lo mismo que está construido con esta pirámide. Una pirámide lo voy a empezar a construir por el vértice, ¿verdad? Necesito construir bases sólidas para que mi pirámide sea estable, ¿no? La inocuidad está relacionada con la presencia de microorganismos que ponen en peligro el alimento en el punto de consumo. Sabemos que nuestros alimentos están sujetos a una serie de riesgos y amenazas que pueden darse en cualquier etapa de la cadena, ¿no? Por lo que es importante controlar toda la cadena, ¿verdad? Cada una de las etapas es primordial. Esta norma ha sido alineada con la ISO 9001. Esto es importante mencionar. ¿Por qué? Porque la ISO 9001 es también una norma internacional, pero no es una norma específica para el rubro alimentario. Esta norma garantiza calidad del proceso. Entonces, una empresa de cemento, una empresa de zapatos, etcétera, que produce o va a elaborar un producto, puede implementar y certificarse la ISO 9001 que garantiza calidad. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir acá? Si yo como industria alimentaria no busqué, no certifiqué la ISO 9001, pero directo me fui a la ISO 22000, ¿eso es factible? Sí, eso es factible. Además, si logra implementar y certificar la ISO 22000, está implícito la certificación de la 9001. Repito, porque la 9001, la calidad es parte de la inocuidad. ¿Quiénes están en la cadena? ¿No? Porque, ¿qué va a controlar la ISO 22000? Pues todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con el alimento, vale decir, los transportistas, los distribuidores, los que nos van a proveer equipos, los que nos van a proveer aditivos, los envases, los que nos van a proveer los agentes de limpieza, etc. Todos, repito, lo que están directa o indirectamente involucrados para la producción de mi alimento. Por eso nos dice que esta norma se puede aplicar a todo tipo de organizaciones dentro de la cadena de suministros de alimentos y nos va dando esos ejemplos. Se refiere a dos tipos de involucrados, ¿no? Directos e indirectos. ¿Quiénes son los involucrados directos? Es importante que ustedes sepan reconocer quiénes en esta cadena son los involucrados directos y quiénes son los indirectos. Por ejemplo, los directos tenemos los productores primarios, ¿verdad? Si yo estoy en producción de carne, por ejemplo, o de charque, etcétera, entonces importa, ¿verdad? Hemos dicho el estado de salud del animal, cómo muere el animal, cómo se va a tratar esa canal para que se desarrolle adecuadamente la maduración de la carne. A nivel de agricultores, por ejemplo, importará el tipo de abono, las aguas de riego, los tipos de fertilizantes que vayan a utilizar, los agentes plaguicidas, etcétera. Entonces, importa. ¿Qué otros involucrados directos? Evidentemente, los procesadores, los que van a estar en contacto directo en la industria para la elaboración del alimento. Los transportistas, o sea, es decir, los que nos van a traer o van a traer la materia prima o van a sacar nuestro producto terminado, también son involucrados directos. Ya les mencionaba, si voy a sacar un producto pasteurizado que requiere cadena de frío, pues el transporte deberá asegurar una cadena de frío. Los restaurantes, porque están en una directa relación en la preparación culinaria del alimento, al igual que los que están ofreciendo los servicios de catering. Los indirectos son los que nos van a proveer equipamiento, los material de envase, lo que son los aditivos, lo que son nuestros agentes de limpieza, etc. Otro concepto importante que deben tomar en cuenta es que ustedes deban reconocer cuáles constituyen ser los 4 elementos claves que nos permiten asegurar la inocuidad de los alimentos. Esto es importantísimo. Uno, es una adecuada comunicación interactiva. Dos, el sistema de gestión. En este caso, para asegurar la inocuidad, estamos basándonos en la ISO 22000. La ISO 22000 es un sistema de gestión. Luego, los programas prerequisitos, recuerda, las BPAs, las BPM, las BPHs, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura. Y lo que son los principios HACCP.
Entonces, por eso hemos empezado a estudiar lo que eran los programas prerequisitos, con énfasis a las BPMs, hemos estudiado lo que es el HACCP y ahora vamos a conocer lo que es el sistema de gestión. Entonces, constituyen ser elementos claves. ¿Por qué son elementos claves? Porque si yo quiero garantizar inocuidad, todos son importantes, porque cualquier falla en cualquiera de estos cuatro elementos o cuatro pilares va a repercutir en que no logremos garantizar la inocuidad. Entonces, si se dan cuenta, quiero garantizar inocuidad, pero no tengo BPMs, no tengo HACCP, es imposible. Solamente vamos a garantizar inocuidad cuando estos cuatro elementos estén funcionando de una manera idónea. Un poquito más a detalle, la comunicación interactiva es esencial que todos los riesgos relevantes para la inocuidad sean identificados y sean controlados, ojo, adecuadamente. Esto implica comunicación entre las organizaciones. Es importante que cada organización en la cadena reconozca su rol. Este es un ejemplo, ¿no? De comunicación interactiva a lo largo de la cadena de suministros, ¿verdad? Entonces hay comunicación vertical, hay comunicación horizontal, etcétera, entre todos los relacionados a la cadena, obviamente basados en legislación. Todo con el fin de, repito, que al consumidor le llegue un producto de calidad. Este sistema de gestión que estábamos hablando, que está basado en la ISO 22000, puede ser aplicada independientemente de otros sistemas de gestión en la empresa, ¿no? Lo que les decía, quién sabe que hace unos años yo como empresa he buscado la certificación de la ISO 9001, perfecto, yo puedo implementar la ISO 22000, sí. Pero si yo no he buscado la certificación, ¿puedo ir directo a la ISO 22000? Sí, también. Los más efectivos sistemas para la cadena alimentaria deben ser establecidos, operados y actualizados dentro de un marco de un sistema de gestión estructural. Todo lo que es los programas prerequisitos establecen las condiciones básicas necesarias que nos permiten mantener ambientes adecuados, vale decir, ambientes higiénicos a través de una adecuada cadena de los alimentos, tanto para la producción, para la etapa del manejo y la provisión de la seguridad del producto final. Los principios de HACCP. Esta norma integra los principios de HACCP y la aplicación de las etapas desarrolladas por la Comisión del Códex. El análisis de riesgos es la clave para un efectivo sistema de gestión para la seguridad de lo que son los alimentos. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Armonizar a nivel mundial los requisitos para la gestión de inocuidad. Se espera que sea aplicada por organizaciones que buscan sistemas de gestión más enfocados, coherentes e integrados. Esta norma, la ISO 22000, tiene ocho acápites, llamémosle así, en la norma escrita, ¿no? El alcance, referencias, términos, sistema de gestión, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, planeación, validación, verificación y mejora del sistema de gestión. Vamos a hablar los puntos más importantes. En el acápite 1 de la normativa especifica los requisitos para un sistema de gestión de inocuidad para las organizaciones en la cadena que necesitan demostrar su habilidad o capacidad para controlar los peligros o amenazas para los alimentos. Esta norma especifica requisitos que permiten a la organización planificar, implementar, operar, mantener y actualizar el sistema, demostrar cumplimiento y o conformidad con requisitos legales, evaluar los requisitos del cliente, demostrar conformidad con otras partes interesadas y finalmente, obviamente, buscar la certificación. El acápite 3 establece los términos y definiciones. Entre algunos ejemplos que están en la normativa es la definición de inocuidad, la definición de cadena, los riesgos, a qué se conoce como producto final y hay otros términos más. En el acápite 4, que podríamos decir que es el corazón de lo que es la normativa, lo más importante, establece los requisitos generales como primer punto, en la que especifica que la organización deberá establecer, deberá documentar, implementar y mantener un sistema eficaz. Deberá actualizarlo cuando sea necesario, de acuerdo a los requisitos de esta norma. Algo importante y que se aplica a lo que les expliqué en el HACCP. La organización debe definir el alcance del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Se acuerdan que en el HACCP les decía, no? Entonces yo puedo buscar la implementación del HACCP y tengo que definir el alcance. Si yo tengo 3 productos lácteos, leche pasteurizada, yogur, queso, por ejemplo, entonces buscaré o haré un sistema o un plan
para una línea de producción y después iré por las otras líneas. Lo mismo es en la ISO 22000. Entonces yo debo definir cuál es el alcance, ¿verdad? Por eso nos dice, debe especificar los productos o categorías de productos que vayan a ser cubiertos por este sistema de gestión. Seguimos en el capítulo 4, en el acápite 2 del capítulo 4, dice los requisitos de la documentación. Cuando dice 4.2 generalidades, es que en la norma, ¿no? Llamémosla así, en la norma porque está por escrito, está desglosado. Para estudiar la ISO 22000, no es cuestión de unas horas, son cursos largos, ¿verdad? Para poder estudiar a detalle. Pero la idea al llevar este tema es que ustedes se lleven un poquito de la idea de lo que contiene la norma. Por eso he hecho hincapié algunos puntos primordiales, por eso no estamos desarrollando todo. Uno de los puntos importantes es la importancia de la documentación de los registros. Nos dice la norma que los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Otro punto importante o capítulo importante de la normativa es la responsabilidad de la dirección. La alta dirección, pues si no tiene los recursos, si no tiene la intención de buscar la implementación de estos sistemas de gestión, nada funcionaría. Por eso una responsabilidad grande es a nivel de la dirección. Por eso toma en cuenta este capítulo el compromiso, la política de inocuidad de la empresa, cómo se van a planificar este sistema de gestión, la responsabilidad, quién va a ser el líder del equipo de la inocuidad alimentaria, cómo se van a establecer las vías de comunicación, cómo voy a estar preparada y cómo voy a responder como empresa ante posibles emergencias, etc. De estos acápites vamos a desarrollar algunos. Por ejemplo, la parte de compromiso de la dirección. La alta dirección debe demostrar con evidencia su compromiso con el sistema de gestión, mostrando que la seguridad es conforme con los objetivos de las actividades de la organización, comunicando internamente la necesidad de satisfacer los requisitos de la norma, establecer la política. Fíjense, responsabilidad de la alta dirección, establecer la política de inocuidad alimentaria, llevar a cabo la revisión de todo por la dirección y algo que pues es lo que más duele, como decir, los bolsillos, asegurar los recursos necesarios para lograr la implementación. Les decía que la dirección, la alta dirección, es la responsable de definir, documentar y comunicar al personal la política de seguridad alimentaria, garantizando que es acorde con la organización y que además es conforme con exigencias legales, con exigencias de los clientes. Se debe garantizar por la dirección que la planificación del sistema satisface exigencias definidas en los requisitos generales y que la integridad del sistema se va a mantener a lo largo de las modificaciones. La dirección deberá garantizar que las responsabilidades y autoridades se encuentran claramente definidas y comunicadas en la organización, y la responsabilidad de cada miembro de la organización será informar a quien corresponda de posibles problemas que se encuentren en relación al sistema de seguridad. Por eso, si se dan cuenta, uno de los pilares importantes o elementos claves es la parte de la comunicación interactiva. La dirección designará un responsable de equipo de seguridad de los productos alimentarios que tendrá este responsable, pues las tareas de dirigir al equipo, garantizar la formación apropiada, inicial y continua del equipo, garantizar que el sistema está establecido, implantado y actualizado e informar a la dirección de la eficacia del sistema, ¿verdad? Entonces, hay un responsable. Al igual que en el HACCP, que se formaba un equipo y que tenía un líder, al igual para la implementación de la ISO 22000 requiere un equipo, el cual va a tener un responsable o líder, y esta persona es designada directamente por la alta dirección. A fin de garantizar la inocuidad en la cadena, debemos mantener sistemas de comunicación, hace rato veíamos, interactivas, verticales, horizontales, transversales, con proveedores, con contratistas, con los que de alguna forma hay una relación directa o indirecta, ¿no? En lo referido a la comunicación interna, la dirección de la organización comunicará al equipo con tiempo suficiente la información necesaria para mantener y actualizar el sistema.
La dirección debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la gestión de potenciales situaciones de emergencia y accidentes que podrían afectar la inocuidad y que son pertinentes a la función de la organización. Entonces, tienen que estar preparados ante posibles situaciones de accidentes o emergencias. Esta dirección, a intervalos programados, revisará el sistema de seguridad a fin de garantizar que resulta apropiado, así como garantizar la eficacia, ¿verdad? Debe considerar el proceso de revisión, acciones de anteriores revisiones, resultados de verificaciones, cambios que incidan en la seguridad, situaciones de emergencia, procesos de auditoría, inspecciones externas, etc. Un acápite, podríamos decir, un poco delicado por lo que implica los recursos, es el acápite 6 de la norma. Entonces, los acápites, y el más importante, el 4, el 5 también es importante, y el 6. ¿Sí? La provisión de recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos, etcétera. De todos esos acápites vamos a desarrollar los más importantes. La organización debe proporcionar los recursos necesarios para la implantación del sistema. Vale decir, recursos humanos que tengan la competencia, que tengan los conocimientos y la capacitación adecuada. Recursos que nos implique tener una adecuada infraestructura y un mantenimiento adecuado de la infraestructura, lo mismo del ambiente de trabajo. El punto 7 es la parte o el capítulo 7 donde establece la planificación y realización de productos inocuos. Es lo que les decía, en la norma original viene desglosado, ¿no? Ahí habla de los prerequisitos, entonces recuerdan, ¿por qué no puedo pensar en la ISO 22000 directo? Porque parte de la ISO 22000 es los programas prerequisitos, ¿verdad? Etapas preliminares para preparar el análisis de peligros que forma parte de lo que es el HACCP, lo propio, ¿no? Ahí está justamente en el capítulo 7 el plan HACCP. ¿No? Entonces, no se olviden que los programas prerequisitos del sistema HACCP forma parte del capítulo 7 de lo que es la normativa. Ahí establece cómo se va a actualizar la información, la planificación de la verificación, el control de no conformidades, etc. Y el último punto de la norma establece el proceso de validación, verificación y mejora del sistema. ¿No? Entonces, desarrolla la parte cómo va a ser la validación de las combinaciones de las medidas de control, cómo va a ser la verificación del sistema de gestión y algo que es importante y lo hablábamos desde los anteriores dos últimos temas antes de esta clase, la importancia de trabajar con ciclos de mejora continua, ¿verdad? Entonces, no nos debemos estancar, siempre tenemos que pensar en cómo voy a mejorar. ¿Qué ventajas tiene el certificar con este tipo de normativas? ¿No? Un creciente reconocimiento a nivel regional y además a nivel internacional. Da una mayor conformidad hacia los consumidores y clientes, una mejor adecuación de los productos, diferenciación en los mercados. Queramos o no, hemos visto, incluyendo en la parte práctica, que hay una relación directa entre precio y calidad. Acceso a nuevos mercados, si yo implemento y me certifico con estas normativas, entonces yo voy a poder exportar mis productos, etc. Y esto, que ya lo hemos hablado en lo que era el ciclo de Deming, ¿verdad? En el ciclo de mejora continua, pues hace también hincapié en la ISO 22000, ¿no? El ciclo de mejora está compuesto por 4 pasos, podríamos decir, que empieza con la planificación y termina con la actuación. Entonces, en la ISO 22000 yo tengo que planificar y establecer cronogramas y actividades detalladas que me van a permitir la implementación de la norma. Sabemos que la parte de la ejecución, ahí sabemos que implican recursos humanos, económicos, etcétera, para que yo en lo posible trate de cumplir, como se dice, a cabalidad, que todo lo planificado yo lo realice. Esa es la etapa de la ejecución. Pero les decía que la mayor parte de las veces no sucede porque tenemos tropiezos, problemas, eventualidades, etcétera, que no todo lo que planifico lo puedo ejecutar al 100%. La etapa de revisión es que los que nos va a permitir hacer qué partes han tenido fallas, en qué partes puedo mejorar, qué partes no he podido cumplir, analizar las razones por las que no he podido cumplir. Y en la última etapa de lo que es el actuar, me va a permitir aplicar acciones correctivas, porque la idea es que todo lo que planifico lo llegue a ejecutar, ¿verdad? Entonces, ese es un ciclo de mejora continua. Para cumplir cada uno de estos 4 puntos nos ayudan ciertas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo? ¿Sí? ¿Por qué quiero implementar? ¿Para qué?
¿Cuándo? Importante establecer fechas, ¿verdad? ¿Con qué recursos? Siempre les decía, es un análisis situacional, un diagnóstico. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta para poder llegar a mi objetivo? La parte de la ejecución, ¿verdad? Difundir el plan, traer etapas de capacitación, implementar el programa, sistemas de monitoreo, recopilación de datos, etcétera. En la etapa de la verificación, ¿verdad? ¿Quién va a decir que has cumplido todo lo que has planificado? Los procesos de auditoría. Es por eso que es bien común a nivel de las industrias que las industrias dentro de su personal tengan auditores internos. ¿A qué me refiero auditores internos? Son personas expertas, por ejemplo, en la ISO 22000 que conocen con detalle y que pueden ir, digamos, guiando en esta parte del check, ¿verdad? Del checklist, lo que he cumplido, se verifica, todo es conformidad, cómo puedo corregir las no conformidades. Entonces, ayuda mucho tener personas expertas en la normativa en los procesos de implementación. Esto implica a veces análisis estadísticos, elaboración de gráficos de diagramas, etcétera. No se olviden que en la parte de la verificación yo tengo que ver qué tanto yo he cumplido de lo planificado. Y en la parte de la actuación o mejora, en la última fase, la toma de decisiones. ¿Cómo puedo corregir estas falencias? ¿Cómo puedo, pues, hacer que esa no conformidad se convierta en conformidad, etcétera, a través de acciones preventivas o correctivas en algunos casos? Bien, finalmente llegamos a esta imagen, ya concluyendo lo que es el tema, en la que se dan cuenta que en la actualidad no solo corre riesgo el consumidor, sino también corre riesgo la industria, ¿verdad? O sea, el productor, inclusive el distribuidor, a veces el comerciante, etcétera. Ambos está en juego. ¿Verdad? Los peligros que afecten la inocuidad deben ser dominados por el productor, distribuidor y comerciante. Entonces ahí está, es muy importante el rol de la industria de alimentos. Sabemos que la salud del consumidor es la prioridad. Si algo le pasa al consumidor, obviamente no va a ser afectado solo el consumidor, va a ser afectado también la otra parte. Bien. ¿Dónde nos encontramos en la actualidad? Hemos visto que es una norma de aplicación a nivel internacional. Lamentablemente en Bolivia no podríamos decir que la mayor parte de las industrias han logrado la certificación de la ISO 22000. Yo me animaría a decir que desde el año 2005 son muy pocas las industrias alimentarias que han logrado la certificación de la ISO 22000. Por eso les decía, no es tarea fácil de lograr la certificación, porque en cada uno de los acápites tiene que haber pura conformidades. Las no conformidades a veces es lo que ocasiona los retrasos para no buscar la certificación. No sé si, creo que ya les comenté lo que eran las avícolas, por ejemplo, ¿no? Los avícolas antiguos de gran producción a veces tienen tropiezos porque está fallando la parte del equipamiento, de la infraestructura, etcétera. Entonces hay que cuidar en este sistema que garantice inocuidad cada una de las etapas. Es importantísimo, pero le está en el tema de seguridad alimentaria, pues es el boom, podríamos decir, que desde el año 2005 hasta la fecha es la única norma que te garantiza inocuidad alimentaria. Bien, con esto quedaría concluido lo que es el tema. Me gustaría, por favor, que me responda este otro link y luego vamos a comentar respecto a los dos. Les voy a poner el link de la última actividad que vamos a hacer. Y vamos a dar unos 3 minutitos para que ustedes puedan responder. Y luego, este es otro link por si acaso el que les estoy poniendo, es la segunda actividad y la última para el día de hoy. Por favor, acabo de pasarles un link, es cortísimo, vamos a dar unos 3 minutitos para que puedan responder y luego vamos a comentar respecto a los resultados. Eso ya tengo 4 personas, 5, 6 participando en esta última actividad.
37 personas. Un minutito más y mientras van terminando de responder, voy a compartir los resultados de la primera pregunta que les hice al inicio del clase. Sí, ese es el resultado. Bien, tengo la participación en esta primera actividad de 48 personas. Ustedes saben que en la nube de palabras, las palabras que están más grandes es la mayor parte de las opiniones, pero que en realidad para esta actividad me servían todas las opiniones. Al ser la última clase, una forma de saber qué es lo que más les ha gustado respecto a la asignatura, pues me da incentivo de seguir aplicando o tal vez mejorando en algún punto, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría un poquito leer eso. A ver, la pregunta era, ¿qué es lo que más les gustó de la asignatura? Tengo respuestas de las explicaciones, el control de calidad, dice las actividades, la manera de explicar, que era muy dinámica, que sea dinámica, las prácticas en el laboratorio, aunque bueno, sus dinámicas, los trabajos en equipo, la práctica, lo didáctico, la dinámica de las clases, la explicación, que fue muy dinámico, las clases dinámicas, la dinámica de la enseñanza, su enseñanza de la materia, el campo de aplicación, las clases interactivas. Aquí creo que algo estaba medio cortado, alimentos para tener una y se cortó, la modalidad de enseñanza, la dedicación de la doctora y gracias, la información sobre alimentos, la enseñanza y paciencia, la dinámica, los videos, me alegra que les hayan gustado también los videos, la participación en clase, que sea participativo, la autora amable, hay gracias, la creatividad, luego clase participativa, conocer más de cada tema, las dinámicas, los trabajos didácticos, lo participativo, datos curiosos, es una clase muy dinámica, los trabajos, entusiasmo, las explicaciones, ¿qué más dice? Las preguntas que hacía, aprender herramientas nuevas, muy dinámica y entendible, que fue muy dinámica, que siempre es dinámica, muy interesante, lo ordenado que se trabaja, ay, muchas gracias, la manera de enseñanza, las actividades realizadas. Bien, eso me sirve mucho, ¿verdad? Entonces, gracias por retribuir a eso. En base a eso se habrán dado cuenta que que lo más que se ha repetido es la parte de las actividades dinámicas que veo que les ha gustado mucho y por eso era la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta que les lancé, a ver, vamos a ver los resultados. Ustedes saben que este tipo de actividades son anónimas, ¿no? Así que pueden responder de la mayor parte. Bien, yo les preguntaba de estas actividades o dinámicas que veo que a una buena parte les ha gustado, ¿cuál de ellas les ha gustado más durante la gestión? Y les preguntaba si les gustó el Flipgrid, los videos de presentación que les planteé al inicio para conocernos, la creación de video en RenderForest, el Canva para que han creado sus infografías educativas, la aplicación del Genial y en las presentaciones grupales que han hecho de las enfermedades transmitidas por alimentos o la creación de los mapas conceptuales. Tengo 45 personas que han respondido y vemos que a la mayor parte, podríamos decir, de los 45 a 18 personas les ha gustado lo que ha sido la actividad y lo que ha sido el manejo del Canva. En segundo lugar, vemos el Render Forest. En tercer lugar, lo del Geniali, el Draw de mapas conceptuales y, bueno, al último, lo que ha sido el Flipgrid. ¿Sí? Entonces, me interesa mucho. Veo que en esta parte también tiene mucha similitud con el grupo anterior. Parece que les ha gustado más lo que ha sido el Canva. Sin embargo, sé que para algunos de ustedes ya lo conocían. Bien, tengo todavía unos 4 minutitos. Voy a prender mi camarita. A ver, eso es.
Me gustaría pues que estos 4 minutitos pueda escucharles, básicamente es la última vez que tenemos la clase, sobre qué tan positivo o tal vez algunas falencias también, estoy dispuesta a escuchar críticas respecto a lo que ha sido el desarrollo de la asignatura. ¿Les ha gustado, no les ha gustado? ¿Estaba muy aburrido, mucho tema? Muy difícil los exámenes, o sea, me gustaría escuchar algunas opiniones, por favor. Este grupo se ha caracterizado porque siempre lo que les he planteado, siempre han tenido una respuesta, siempre han tenido un grado de participación, pues, muy bueno, siempre han respondido a las actividades, a la asistencia a clases también, etcétera. Entonces, me gustaría escuchar un poquito estos 3 minutitos que me quedan respecto a lo que es la asignatura, tal vez también alguna sugerencia para que pueda implementar para la siguiente gestión. Hagamos una evaluación de la asignatura. ¿Fue positiva, negativa? A ver, opiniones. Positiva. Gracias, María. Pero a ver, ¿qué más? Parte de María. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Doctora, en el caso de su materia, ¿por qué no se podría, como ya están habilitando el comedor universitario, allí, como todos los días se elaboran las comidas y todo estudiante va a comer, ¿no? Que es beneficiario del comedor universitario, ¿y por qué los de los estudiantes del último año, como práctica, se puede hacer los controles de calidad de lo que se va cocinando allá adentro? Diría, ¿no? No sé. Sería interesante los controles microbiológicos, María, pero si te das cuenta, para hacer los controles microbiológicos necesitamos laboratorios especializados, ¿verdad? Campanas de flujo de laminar, la parte de lo que es autoclaves, los medios de cultivo, todo eso. Entonces habría que ver quién va a correr con los gastos y en realidad hacerlo como parte de la asignatura complicado, como parte del laboratorio de servicios de la facultad sería interesante, ¿no? Que el laboratorio de alimentos de la facultad haga ese tipo de controles en los alimentos elaborados por el comedor sería interesante, porque esos análisis microbiológicos o fisicoquímicos son caros. Entonces, ¿quién los va a financiar? Todo eso, tal vez como parte de algún proyecto, eso lo tendrían que plantear a nivel de autoridades, ¿no? Pero me alegra que compartas tu inquietud, María. ¿Algo más? ¿Nadie? A ver, Mijail, ahí está. Mijail. Hola, doctora, buenas. Bueno, gracias por todo el año que nos ha servido mucho sobre los alimentos y también los cuidados que tenemos que tener, porque literal yo hasta principio de año comía pollo broster de afuera y ahora ya como de un lugar más saludable y me cuido más de las comidas. Y me siento mejor también conmigo mismo, porque antes cenaba hasta tarde, ahora ya no ceno, digamos hasta las 6 ceno, pero ya no. Pero gracias por todo, por toda la enseñanza sobre los alimentos que nos ha dado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Mijail. Entonces, me alegro de haber logrado, digamos, inclusive fuera de eso, algunos cambios que, como Mijail decía, positivos en ustedes, pues me alegro mucho. De todos modos, pues, como estaba un poquito tímidos hoy y estamos sobre el tiempo, primero agradecerles, ¿no? Agradecerles como grupo que realmente se ha caracterizado el grupo 500 por una muy buena asistencia a lo que son las clases teóricas, muy buena realización de las actividades, siempre han estado dispuestos a realizar las actividades que les planteaba, ¿no? Entonces han desarrollado de muy buena forma, quedo muy contenta por los resultados de todas las actividades que les he planteado durante el año. De igual forma, pues espero que, si bien no lo han mencionado, pues hayan estado contentos, creo que siempre les he dado el material, como se dice, a tiempo, antes, para que ustedes puedan cumplir esa parte de leer antes de entrar a la clase, por ejemplo, de tener el material necesario. He tratado de ponerles algunos videos de apoyo que favorezcan. En la medida de las posibilidades de tiempo, he intentado plantearles actividades, digamos, para despertarlos un poquito, para que me respondan encuestas, para que hagan algún jueguito, por ejemplo, ¿no? Que respondan y que les saque una sonrisa, por lo menos, y les saque del aburrimiento
rendimiento. Entonces, mi idea ha sido, digamos, si bien hemos tenido que estar otro año en la parte teórica con las clases virtuales nuevamente, que yo sepa, para el año ya vamos a retornar a la presencialidad, incluyendo en la parte teórica. En la parte de práctica, afortunadamente creo que todos los grupos han podido desarrollar de una forma idónea lo que son las prácticas en laboratorio. He visto gran entusiasmo, repito, me quedo muy contenta por el desempeño del grupo en general, tanto en la parte de teoría como los dos grupos que estuvieron a mi cargo, Hugo, en la parte de laboratorio. A ver, ¿qué quería decir? Es 110, no entiendo. Al siguiente año sería que sí. Ay, gracias, Alejandro. ¿A qué te refieres con 100 sobre 10, Alejandro? Si puedes prender tu micrófono. Bien, mientras se animan Alejandro y Juan José. Les decía, entonces, he intentado, digamos, en la medida de las posibilidades, que no solamente se queden con tanta teoría, sino que se apoyen de videos, que se apoyen de algunas actividades, de algunas herramientas, lo cual he visto que han respondido muy adecuadamente, lo cual me voy contenta. Espero ver también buenos resultados en sus exámenes, básicamente en el examen final. Creo que personas que me han pedido revisión de examen, revisión de cartilla, lo han hecho y han comprobado que el sistema funciona muy bien. He cumplido, creo, con los patrones, con los plazos de entrega de lo que son las notas. Entonces, no he tenido mayor dificultad. Por mi parte, como le digo, me voy contenta. Por mi parte, creo que he puesto lo mejor que he podido, ¿no? Espero que haya sido del agrado de ustedes. Juan José, tienes la palabra. Doctorita, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por todo el año, lo que nos ha dado tan buenas clases, las dinámicas y todas las tareas que nos ha dado. Nos han brindado mucho conocimiento, la verdad, también para, no tanto, o sea, en lo personal, también para el examen, ya que las tareas que nos daba eran de frente, casi todo también lo que entraba hacia el examen. Y eso ayudaba bastante, mucho, la verdad. Y sobre también todo su temario que nos ha implementado, ha sido muy de grato conocimiento, doctora. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Me alegra mucho y que haya sido de su agrado. Leslie. Buenas tardes, doctora. Bueno, darle las gracias por los retos que nos ha dado, porque con cada aplicación que ha mencionado en esa encuesta del Flipgrid, del Canva, o sea, nos ha retado a aprender más sobre esas aplicaciones que no, la verdad no conocíamos, ni yo conocía. Entonces, gracias por retarnos a hacer nuevas cosas, a investigar nuevas cosas sobre las papas fritas, sobre la miel, sobre las enfermedades que hay en esas carnes, en algunos alimentos contaminados. Pues gracias por la enseñanza, por la dedicación que le ha puesto en esta materia, que nos ha gustado también porque se notaba que había mucho empeño. Entonces, muchas gracias, doctora. Y yo sé que los estudiantes del otro año que vienen del cuarto les va a gustar también. Muchas gracias, doctora. Ay, gracias, Leslie. Gracias a ti digamos, por compartir tu opinión, lo cual me agrada mucho. Tatiana, contigo termino. Doctora, buenas tardes. Mi opinión respecto a la materia, fue muy interesante esta nueva área, más que todo porque hemos visto todas las áreas de los alimentos, de las bebidas, es algo que no hemos visto en los anteriores años. Y fue muy, muy interesante y muy dinámico porque usted le pone mucha dedicación y hace que también nosotros le pongamos empeño. Y en lo teórico, son temas largos, pero sí se entienden, porque las tareas que nos da nos ayudan mucho. Y con los cuestionarios, con los juegos, fue divertido y muy dinámico. Gracias, doctora. Gracias, Tati, gracias a ti. Carlita, ¿cuál es tu opinión? Doctora, buenas tardes, doctora. Igual quería agradecerle a usted por toda su enseñanza. La verdad, a principios de año pensé que las clases serían muy largas, porque vi que eran 2 horas y algo, y cada semana, y yo dije, bueno, pero sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, parecía que nos faltaba tiempo en cada clase. No sé cómo se iba, y me gustó mucho cada dinámica que nos puso. Y cada semana era, ahora, ¿cuál es el reto de esta semana con la doctora? Y siempre era aprender algo nuevo.
así que me gustó mucho. Por lo menos con mi grupito de trabajo nos gustó cómo coordinar y todo. Así que muchas gracias, doctora. Y también me llevo mucho de su materia yo a mi vida, porque a principios de año sabía que iba a ser algo diferente. Y es un gran cambio, ¿no? Aprender es cambiar y yo realmente he aprendido mucho de usted como persona y como docente. Así que muchas gracias, doctora. Ay, gracias, Carlita. Me has emocionado. Muchas gracias, Carlita, por tus palabras. Igual Leslie, Tatiana, Juan José, Mijail, Alejandro. Les agradezco mucho. Espero que se estén llevando ese gusto por lo que es una nueva área que podemos todavía explotar mucho. Les he dicho a principio de año, no nos vayamos voy a trabajar en farmacia o laboratorio. Ya los campos laborales están bien saturados y no solo en nuestro medio, ¿no? Otra área en la que está menos desarrollada, pero que tenemos que apostar es la parte de control de calidad de los alimentos y de bebidas, ¿no? Entonces es otra área en la que es nuestro perfil, ¿verdad? No nos hagamos, como se dice, pisar con otras carreras, entonces es otra área. Si bien las actividades me alegra que les haya gustado, lo cual también yo me voy porque todo lo que les he planteado ustedes lo han recibido muy bien y más bien han superado mis expectativas con los trabajos que me han presentado, o sea que en esa parte estoy muy contenta, ¿verdad? Entonces, les espera todavía un gran trabajo. Ustedes son casi profesionales, básicamente están terminando quinto año, van a entrar a lo que es el internado, yo creo que una gran parte de ustedes. Entonces póngale el empeño, todo esfuerzo tiene su recompensa, nunca sean conformistas, siempre busquen en investigar, en hacer algo más. Y eso es lo que he querido sembrar en ustedes. Cuando les decía, ¿conocen esto? ¿Quieren hacer? Sí, ahora investiguen. Y ustedes tenían esa avidez por investigar, por ver tutoriales y cómo aplicar. Entonces, eso tiene que mantenerse a lo largo de su vida profesional, ¿no? Entonces, no se queden conformes, siempre busquen en mejorar y seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, después de salir profesionales, busquen en hacer un posgrado, busquen en hacer cursos en el área que les guste, en el área que les apasiona. Las oportunidades uno las busca, no le vienen y le dicen, te toca, aquí está la oportunidad. No, ustedes tienen que buscar las oportunidades. Si tienen oportunidades de salir al exterior para hacer un posgrado, háganlo. Si, no sé, o sea, ustedes no se queden, como se dice, estáticos, siempre busquen y siempre hay cosas que aprender y siempre hay cosas que mejorar. Por mi parte, pues considérenme una amiga, si ustedes necesitan un consejo, si ustedes necesitan un apoyo, alguna recomendación, alguna cosa, pues estoy abierta para ustedes en lo que se les pueda ayudar con el mayor gusto. Así que no hay más, ya me he pasado 9 minutos, creo que tienen otra clase y yo también, pues simplemente quería mencionarles pues que yo me voy muy contenta con el grupo, específicamente con el grupo 500, me voy muy, muy, muy contenta por su desarrollo, todavía nos vamos a ver en el examen final, así que como se dice, prepárense, ya creo que se han acostumbrado a mis modalidades de examen y todo eso, así que quiero ver buenos rendimientos del grupo, ¿sí? Entonces nos vamos a ver en el examen final. Agradezco a todos, sé que algunas personas están escribiendo ahí en el chat, pues me alegra, voy a leer sus mensajitos, etcétera. Entonces, ya saben, siempre a mejorar, siempre en el ciclo de mejora, siempre hay que mejorar como personas a nivel profesional, nunca sean conformistas y siempre dense en su lugar como bioquímicos farmacéuticos, ¿verdad? Busquemos otras áreas de aplicación y les deseo el mayor de los éxitos en lo que queda del año. Sé que es la etapa más difícil para ustedes, pero sé que ustedes pueden ir para la siguiente gestión también. Aprovechen al máximo su modalidad de titulación, la que ustedes escojan, pónganle el máximo empeño y como se dice, muy buena suerte para todos, ¿sí? Fue un grato placer compartir todo el año, la materia ha quedado concluida, les he dado algo de información extra sobre etiquetado y cualquier cosa en la que les pueda ayudar, pues con el mayor gusto, ¿sí? Gracias a todos por su asistencia, que tengan buenas tardes. Hasta la doctora. Gracias. Gracias.